no me acuerdo porque me fijaba yo en ti. Ya mi teléfono vuelve a tener su ring ring. Bueno, atentos porque estamos listos ya para poder iniciar nuestra primera entrevista del día. Si tienes adultos mayores en casa, presta mucha atención porque hoy vamos a hablar acerca de la fragilidad precisamente en esta etapa, en el adulto mayor. Hoy nos acompaña el doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida, doctor. Feliz martes, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Fidel, a todo el equipo de ATV Sur y feliz martes, como tú mencionas. Y para hablar de un tema que es bastante interesante y que tenemos que ponerle mucho interés porque de este síndrome, que es la fragilidad en el adulto mayor, pues van a devenir muchas consecuencias y complicaciones si es que no lo detectamos a tiempo. Exacto, eso es importante, ¿no? Saber reconocer que la salud parte desde la cultura preventiva y la detección temprana es un aspecto también fundamental para, ¿no?, el posterior estado de salud del paciente y la calidad de vida que siempre queremos que sea óptima. Así es. Este síndrome tenemos que detectarlo, ¿no? Tempranamente, cuando todavía, digamos, no hay signos clínicos evidentes, ¿ya? Porque si yo veo un adulto mayor que ya está caminando con un andador, en silla de ruedas, de repente, bueno, digo, sí, es un paciente adulto mayor frágil, ¿no? Y para eso no necesito ser médico para detectarlo. La idea es estar un tiempo un poco atrás, o sea, detectar incluso al prefrágil, ¿no? ¿Y qué es la fragilidad en realidad? No es que el abuelito se vaya a romper porque es de cristalito, ¿no? La fragilidad es un síndrome geriátrico que implica una disminución de las reservas fisiológicas con las que nace el ser humano, de tal manera que cuando llegamos a la edad adulta mayor ya no tenemos muchas reservas y ante cualquier agresión externa, que puede ser un problema infeccioso, una caída, la reacción adversa de algún medicamento, pues me puede llevar a discapacidad. ¿De acuerdo? O sea, así tan compleja es. Y este síndrome de fragilidad va muy acompañado de lo que es el otro síndrome geriátrico, que es la sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y masa muscular. Entonces los dos, digamos, van de la mano compartiendo muchos mecanismos de producción entre ellos. Entonces es como preguntar quién es primero, no el huevo o la gallina, ¿de acuerdo? Entonces, pero los dos van a la par y muchas veces se dice que son síndromes geriátricos transversales, que si no lo detectamos a tiempo, como repito, ante un evento adverso externo, por más leve que sea, va a terminar en discapacidad. Entonces, ¿y cómo lo detecto, no? Nosotros en geriatría tenemos pues algunas herramientas que nos permiten hacerlo, como por ejemplo la velocidad de la marcha. O sea, ¿por qué? ¿Y qué es esto? ¿Cómo se hace? Es muy simple hacerlo. Hacemos caminar al paciente en una línea recta por 4 metros y le tomamos el tiempo. ¿Cuánto demora en caminar esos 4 metros? La velocidad de marcha normal es de 0.6 metros por segundo. Si camina más lento que eso, entonces el paciente ya está entrando en un síndrome clínico de fragilidad. Además, podemos medir la fuerza de prehensión, o sea, cuánta fuerza tiene mi paciente para apretar. Para eso utilizamos un dinamómetro. Ya el dinamómetro es un aparato que nos permite medir la fuerza muscular y que la puedo extrapolar, ¿no? Si bien es cierto, mido la fuerza muscular en extremidades superiores, pero la puedo extrapolar a extremidades inferiores. Hay unos parámetros ya establecidos por edad y por sexo, porque la dama no tiene la misma fuerza que el varón, y por quinquenios de edad. Entonces se le hace al paciente, se le mide esa fuerza de prehensión con este aparato que se llama dinamómetro y que nos permite detectar tempranamente esta fragilidad. Además, se le pregunta al paciente si ha habido pérdida de peso. Muchos pacientes empiezan a bajar de peso sin tener una intención de hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, si yo quiero bajar de peso ahora que ya viene el verano, pues probablemente me ponga a hacer dieta y sí voy a bajar de peso. Pero esta baja de peso en los adultos mayores le llamamos nosotros una pérdida de peso no intencionada. O sea, el paciente sigue comiendo lo mismo, hace lo mismo y empieza a perder peso. Entonces, ¿cuándo nos preocupamos? Cuando pierde más del 5% de su peso habitual en los últimos 6 meses, que también es una señal de alerta. Y cuando el paciente empieza a presentar o a manifestar también fatigabilidad. Doctor, hasta hace una semana mi papá caminaba, salía a comprar el pan, que estaba a 2 cuadras la panadería y regresaba y tranquilo, pero desde hace una semana lo noto que se cansa, se agita. Entonces eso también es una señal de que nos está diciendo que algo está pasando con nuestro paciente adulto mayor, porque esos cambios bruscos, digamos, no son tan normales.
Ya sí es cierto que conforme vamos pasando en edad, uno pues puede ir teniendo cierta dificultad para hacer algunas actividades, pero en forma brusca, y el familiar lo refiere muy preciso, ¿no? O el mismo paciente, hasta la semana pasada caminaba, esta semana ya no puedo hacerlo. Entonces es una señal de alarma que a nosotros le llamamos pues una bandera roja que nos tiene que ayudar a pensar ya en este síndrome y buscar cuál es la probable etiología o la causa que está produciendo este deterioro funcional. Exacto, doctor. De repente algunas otras patologías diagnosticadas pueden complicar también este estado de fragilidad del paciente. Sí, es cierto, ¿no? Si yo tengo una hipertensión arterial maltratada o con poca adherencia a tratamiento, tengo una diabetes mellitus, tengo sobrepeso y obesidad, tengo problemas de artrosis, el consumo de muchos fármacos, si tengo problemas neurosensoriales, ya sean visuales o auditivos, tengo problemas cardíacos como las insuficiencias cardíacas o las arritmias, o he tenido pues un problema neurológico tipo Parkinson, obviamente que va a acelerar este proceso, la presentación de este proceso de fragilidad. Entonces tenemos que tratar de recuperar ese paciente. El adulto mayor tiene 3 estados. El estado robusto, ¿de acuerdo?, en el cual el paciente hace sus actividades, puede practicar deporte, no necesita ningún tipo de ayuda, sus enfermedades crónicas están controladas. Ahí hablamos el prefrágil, ¿de acuerdo? El prefrágil es cuando ya hay pérdida de peso o se acompaña de disminución de la velocidad de la marcha o tiene disminución de la fuerza de prehensión, ya tenemos un paciente prefrágil, entonces ahí tenemos que trabajar, y si ya cumple más criterios, 3 o más criterios de los que hemos mencionado, ya es un paciente frágil. Recuperar a un paciente frágil no es lo mismo que recuperar a un prefrágil, ¿de acuerdo? Un paciente frágil va a requerir pues mucho trabajo multidisciplinario, controlar enfermedades de fondo, hacer una evaluación nutricional exhaustiva, darle una dieta adecuada, probablemente con mucho suplemento de proteínas si es que no alcanza a cubrir los requerimientos que necesita, controlar las enfermedades de fondo, por ejemplo, hacerlos operar de catarata si es que tiene catarata y está perdiendo la vista, utilizar un audífono, que todo eso contribuye a que el paciente mantenga esa funcionalidad. Entonces es mucho más complicado y mucho más difícil. Un prefrágil es un poco más fácil de poderlo hacer, o sea, va a requerir menos trabajo, y el paciente robusto, nuestra tendencia es a mantenerlo así, nuestra obligación es mantenerlo robusto el mayor tiempo posible. Y para eso también se le da unos tips, que siga haciendo ejercicio, hay que evaluar. El ejercicio quizás es algo tan importante como la medicación, que ya lo hemos comentado en otros programas, pero que es muy difícil prescribirlo. O sea, ¿cómo yo puedo decirle a mi paciente, usted tiene que correr 1 kilómetro o 2 kilómetros, si no le he hecho una evaluación previa, sobre todo cardiovascular? ¿Cómo le puedo decir, señor, usted tiene que levantar el 5% de su peso, hacer ejercicios de resistencia? Pero ¿y si mi paciente tiene un problema del manguito del rotador, tiene un hombro doloroso? O sea, ¿cómo le voy a hacer levantar peso? Lo voy a terminar de lastimar. Entonces el ejercicio realmente para mí como geriatra es mucho más difícil que prescribir, que darle una medicación para la hipertensión arterial o la diabetes. ¿Ya? Entonces tenemos que establecer cuál es la cantidad de ejercicio que necesita, qué tipo de ejercicio necesita y que el paciente pueda desarrollarlo, ¿no? Y muchas veces esto se puede hacer con ayuda de los familiares. Felizmente en geriatría, como todo está ya más o menos estandarizados, hay unos ejercicios que se llama el BB Frail, ¿no? Así se llama, BB Frail, que lo pueden encontrar en el internet, que es una serie de ejercicios que se pueden hacer justamente para evitar la fragilidad. Y si eres prefrágil, pues volverme robusto. Tiene una serie de intensidades, una serie de pasos por hacer, y uno se ubica en la casilla que le corresponde. Es como una rueda, y de acuerdo a esa rueda vamos haciendo los ejercicios en presencia de un familiar, y los pacientes van mejorando mucho, y son ejercicios que se pueden hacer en casa. Miren, eso es importante, ¿no? Sí, claro. Saber, porque muchas veces para evitar algún tipo de problema no queremos ni que se muevan, ¿no? Así y es. eso también complica definitivamente. ¿Qué otras alternativas tenemos al margen del tema farmacológico? Ya hemos hablado de la actividad física, la alimentación, doctor, y sobre todo el espacio donde se desenvuelve el adulto mayor. Tenemos que propiciar que el adulto mayor sea autovalente el mayor tiempo posible. Aquí ingresa mucho lo que eso tiene igual de importancia, la alimentación.
El adulto mayor es una persona que por el propio paso de los años ya va gastando menos energía que cuando era joven, ¿de acuerdo? O que cuando era adulto. Entonces ahí tenemos que variar un poquito la composición. Cuando somos jóvenes decimos 60-70% de carbohidratos, 15% de proteínas y el resto de lípidos o grasas, ¿no? Que son entre el 10 al 12%. Esa proporción va cambiando conforme vamos avanzando en edad. Entonces los carbohidratos ya no son 60-70, son 50%. Proteínas ya se convierten un poquito entre el 25 al 30%, porque la proteína me va a dar músculo y el músculo me va a dar fortaleza para poder hacer la movilidad que yo necesito. Si yo no tengo músculo, voy a caer en lo que es sarcopenia y la sarcopenia va a favorecer el proceso de fragilidad. Y viceversa, la fragilidad ya incrementa la pérdida de masa muscular. Entonces entramos en un círculo vicioso, el cual es muy difícil de romper y el paciente tiene las consecuencias que hemos mencionado. Además que el consumo de grasas, sobre todo de grasas saturadas, ya que son las grasas buenas, también son importantes, porque el colesterol, que es parte de nuestros elementos que tenemos en nuestro organismo, pues son parte importante para mantener, por ejemplo, la integridad de la célula, para que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente. Entonces hay gente que por sobrepeso o por desnutrición tiene colesterol muy bajo, o sea, tiene colesterol total menos de 100. Si uno le mira el HDL, que es el colesterol bueno, está muy bajo. Entonces para nosotros ese es un signo de mal pronóstico. O sea, no es que tenga el colesterol bajo y esté excelente, no. Eso quiere decir que el hígado probablemente no esté funcionando bien o no está teniendo el suficiente aporte de proteínas, de aminoácidos para cubrir esos requerimientos que se necesita. Entonces, en la alimentación normalmente el requerimiento proteico para una persona joven es de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. Es decir, si una persona pesa joven 70 kilos, requiere aproximadamente 70 gramos de proteínas. Pero un adulto mayor ese requerimiento proteico es más. Se habla de 1.2 hasta 1.5 gramos de proteína por kilo. Entonces, si este mismo adulto mayor pesa 70 kilos, va a requerir casi 100 o un poco más de 100 gramos de proteína al día para mantener su masa muscular. Lo cual, si uno ve qué es lo que toman de desayuno, cuál es su almuerzo, cuál es la cena, no se llega a ese requerimiento. Entonces ahí es donde nos apoya el servicio de nutrición, hace las mediciones de edad adecuadas y si está recibiendo tanto porcentaje solo de proteínas, le falta cubrir un 30-40% y ahí es donde entran los suplementos nutricionales. O sea, los suplementos nutricionales tampoco son la salvación para todo el mundo. ¿De acuerdo? Se da bajo una rigurosidad científica, haciendo un estudio previo para evitar justamente que el paciente se suba de peso, porque si yo le doy suplemento nutricional a todos los adultos mayores, entonces probablemente vaya a generar más ganancia de peso y eso tampoco no es lo adecuado. Exacto, eso es importante, ¿no? El tema del peso. Ahora, doctor, la edad del paciente, ¿no? ¿Cuán determinante es cuando tiene mucha fragilidad? Claro, va a depender mucho, más que todo, más que de la edad cronológica en sí, ya de la condición de vulnerabilidad que tenga por la presencia de comorbilidades, de algunos accidentes que haya tenido anteriormente. O sea, yo les digo a mis alumnos, la fragilidad es la consecuencia de todo lo que yo haya hecho o haya dejado de hacer en mis etapas anteriores. Si yo he tenido la mala suerte de tener accidentes severos, por practicar de repente algún deporte de riesgo, hago motocross, que tengo un paciente que hacía motocross cuando era joven, y antes pues no había los dispositivos de protección que hay ahora. Entonces ellos se caían y tienen como 8 fracturas. Ya tienen los dedos de la mano, la muñeca, el hombro, la pierna, el tobillo. Entonces todos esos procesos que se van presentando en etapas anteriores definitivamente van a conllevar a que el paciente se fragilice a más temprana edad. O sea, no es un síndrome geriátrico que dependa estrictamente de la edad. No es que el de 80 sea más frágil que el de 60. Va a depender de la causa de las enfermedades crónicas que haya podido adquirir desde antes. Yo pienso que de acá a unos 20 o 30 años, que yo probablemente ya no lo vaya a ver, va a haber pacientes más frágiles a más temprana edad, por el tipo de alimentación, el tipo de actividad que se está haciendo, que cada vez es menos, y que eso va a conllevar a pérdida de masa muscular y a fragilidad. Y más la alimentación, que en este mundo de tiempo, que el tiempo nos come a veces, entonces tratamos de utilizar alimentos ya preprocesados, con alto índice de grasa, de mucha grasa insaturada, de carbohidratos de muy fácil absorción, que se metabolizan rápidamente y que eso genera obesidad. Entonces va a haber gente frágil, pero a más temprana edad. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar.
Estamos pensando nosotros, como sociedad de geriatría, tratar de hacer charlas, pero por ejemplo en los colegios, ¿no? Porque ellos son los que van a cambiar. O sea, tratar de mantenerlos así, que ellos tengan una cultura de ejercicio para que cuando lleguen a ser adultos mayores, que todos van a llegar, pues no lleguen a este síndrome de fragilidad o se presenten lo más tarde posible. Y lo que siempre hablamos, ¿no? Si hay algo que tenemos la certeza es que vamos a envejecer, Dios mediante, obviamente. Entonces ir preparándonos desde siempre para esta etapa que innegablemente vamos a llegar. El sedentarismo que llegó mucho con la pandemia, doctor, y que muchos todavía lo arrastramos. Así es, eso es, digamos, eso ha sido la condición más fragilizadora que hemos podido tener en los adultos mayores, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que jugaba, hacía deportes, hacía geroturismo, se iba a viajar, que ahora ya no lo hace. ¿De acuerdo? Entonces la pandemia ha sido, digamos, un acelerador de este proceso de fragilidad, por lo mismo que tú has mencionado, ¿no? La inmovilidad. La inmovilidad del sedentarismo genera mayor pérdida de masa muscular. No es lo mismo que un paciente adulto mayor de 80 años que todavía hace ciertas actividades, va a pagar sus recibos, se junta con amigos, sale a conversar al parque, ya hace un tipo de ejercicio tipo tai chi, que un paciente adulto mayor de 80 años que la mayor parte del tiempo, por no tener soporte social, por ejemplo, esté sentado frente a una pantalla de televisión o esté escuchando música. Ya si el otro que hace ejercicio, cierta actividad, pierde, digamos, masa muscular a la velocidad de 10, pues el que está sentado o inmovilizado va a perder a una velocidad de 50. O sea, va a perder 5 veces más rápido la masa muscular que un paciente que todavía hace actividad física. Y no hablemos del encamado, ¿no? O sea, el encamado es peor. Entonces es mucho más difícil. Entonces hay que detectarlos a tiempo. Lamentablemente toda acción que yo haga en un paciente adulto mayor aguda, por ejemplo, entonces va a tener tendencia a fragilidad. Yo tengo un paciente que lo han operado hace poquito de obstrucción intestinal ya, y el paciente ha salido, pero ha salido con mucha discapacidad. No solamente el Parkinson, sino con mucha discapacidad mental, y el paciente ya no tiene fuerzas ni para abrir los ojos. Entonces la pérdida de masa muscular ha sido tremenda, ¿no? Por la enfermedad que tenían que operarlo porque estaba en riesgo su vida, eso era una patología aguda, pero definitivamente ahí podemos ver el proceso de fragilidad, ¿no? Porque antes todavía se movía, hablaba, caminaba un poco con apoyo de los familiares, pero ahora ya nada. Entonces recuperar ese paciente va a ser bien complejo y bien difícil. O sea, está con módulos de suplementos proteicos, hemos retirado alguna medicación que ya no la creemos necesaria, tiene que hacer terapia física. Entonces es una serie de trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer para tratar de recuperar a estos pacientes, que a veces es imposible, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente se cae y se fractura? Entonces es muy difícil, nuestros hospitales están muy saturados, no hay sitios operatorios, un paciente en el mejor de los casos se está operando a la semana después de haberse caído, de haberse fracturado la cadera, si es que no hace un proceso infeccioso intrahospitalario, porque lamentablemente un adulto mayor pues es un manjar para los gérmenes del hospital. Por eso nosotros tratamos en lo posible de no mandarlos al hospital siempre y cuando tengan el soporte familiar para evitar justo este tipo de complicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Y encima después de operado, de repente por el tipo de prótesis que se pone, 2 meses no puede asentar el pie. Entonces es una pérdida de masa muscular con la cual tenemos que luchar día a día y tratarla con la familia, empezar el proceso recuperativo rápido, medicina física rápido, para tratar de fortalecer ese músculo y fortalecer el miembro no operado, porque ese es al final de cuentas el que va a dar soporte para que se pueda parar. Entonces un paciente que caminaba, que hacía sus cosas, que por algún descuido, algún problema que hubo, se cayó por la irregularidad de nuestra ciudad, que es tan bonita, pero es muy irregular para el adulto mayor, el tipo de calzado inadecuado, lentes inadecuados, me olvidé el audífono, no tengo un accidente, me caigo y me fracturo. Entonces, de lo que él caminaba en un paciente prefrágil o robusto, termina en un paciente fragilizado con muchas complicaciones y deterioro de su calidad de vida. Así es, ojo con este punto. Tocó un tema interesante que muchas veces no lo tomamos en cuenta porque solo nos preocupamos en el tema físico, ¿no? El tema social, ¿no? Las habilidades sociales a esta edad, ¿qué tan influyentes son frente a nuestra salud a nivel general, doctor? Son muy importantes, ¿no? Así como se habla de una fragilidad, digamos, funcional, se habla también de una fragilidad social y de una fragilidad cognitiva, ¿de acuerdo? Y la que más cada vez es más frecuente es la fragilidad social. O sea, el adulto mayor puede tener enfermedades de fondo, pero con el apoyo familiar puede salir adelante y puede mantener su parte funcional. Pero ¿qué pasa si no tengo soporte social? O sea, ya tengo un poquito de deterioro, ¿de acuerdo? Y necesito ayuda para hacer ciertas actividades, por ejemplo, tomar mi medicación.
Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque los hijos trabajan, salen muy temprano, regresan muy tarde, los adultos mayores comen solo y ese apoyo social, ese compartir social que es muy importante, sobre todo en los momentos de alimentación, se pierde. Entonces hay gente que le deja el almuerzo ya establecido, o sea, lo deja ya, por ejemplo, en el microondas y le dice, papá, apretas este botón, lo calientas y te lo sirves. Pero ¿cómo come un adulto mayor? Si es un momento social en el cual uno ya aprovecha para conversar, para hablar, hacer un poquito de sobremesa y no tengo a nadie con quien hacerlo. Entonces a mí se me quita el apetito y no como y empieza a bajar de peso por hiporexia. O hay enfermedades, por ejemplo, que tienen un problema cardíaco, tienen una insuficiencia cardíaca severa, que definitivamente eso, comas lo que comas o hagas lo que hagas, te va a llevar a pérdida de peso y a fragilidad, entonces como parte de tu enfermedad de fondo. Entonces es un síndrome que hay que detectarlo a tiempo, como te digo, o sea, no esperemos a ver un paciente en silla de ruedas que está caminando ya o encamado o con su andador para decir, ah, mira, este paciente es frágil, tenemos que estar un pasito atrás para poderlo detectar y poderlo corregir. Eso es importante, así es que cultura preventiva, como siempre lo decimos. Doctor, recomendaciones finales, por favor. Bueno, las recomendaciones finales es que si el paciente ya ustedes lo ven caminando un poco más lento, que ya no tiene la fuerza para hacer cosas, ha bajado de peso o siente cansancio en las actividades habituales que hacía, esto podría estar siendo el inicio de un síndrome de fragilidad, por lo cual requieren pues una evaluación geriátrica exhaustiva para poder determinar cuál es la causa y poderla corregir a fondo y evitar que este paciente pierda la funcionalidad. Así que hay que estar mucho ojo con ellos. Las cosas que utilizamos están al alcance de la mano. Necesitamos solamente un consultorio un poco grande que camine un cronómetro y poder hacer las pruebas que hemos mencionado para detectar fragilidad a tiempo. Excelente, a tomar en cuenta estas recomendaciones y si ustedes necesitan consultoría profesional de parte del doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra, doctor, hagamos la invitación. Bueno, sí, los invitamos a todos. Estamos atendiendo en el Policlínico Clisanté, que queda en la avenida Enmel 137 en Yanaguara, donde los podemos atender con todo gusto a todos nuestros adultos mayores. Y el teléfono de contacto es el 054 70 6286. Perfecto, ahí en tu pantalla está apareciendo la información, doctor, que tenga un lindo A ustedes, día. igual manera para ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos, nos vamos a una breve pausa comercial, no te muevas, no cambies de canal, esto es Nuevo Día Más. Sabes que el mundo se me mueve como caucho.